Mucha gente sueña con convertirse en un ídolo famoso. Todos hemos visto lo que los ídolos están dispuestos a hacer, desde morirse de hambre hasta prácticas de baile sin dormir, con tal de tener la oportunidad de debutar. Pues todos menos una persona. Por desgracia, con tantas personas con el mismo sueño, cada vez es más difícil destacar de la multitud, y también hay un montón de programas de supervivencia para ídolos que nos ayudan a identificar a los individuos con más talento y merecedores de todo el éxito. Sin embargo, a pesar de que todos tienen un talento increíble y también muy trabajadores, la mayoría acaba teniendo que volver a casa con sus sueños truncados. Pero si te dijera que hubo alguien que consiguió triunfar en uno de esos programas de supervivencia, a pesar de no querer ser famoso y también intentando de perder activamente, pues eso fue exactamente lo que ha pasado con Vladislav Ivanov, también conocido como Lelouch, en el programa de supervivencia Chang'an de 2021. Para contextualizar, Chen Shaoying o Chang'an, para abreviar, funciona como cualquier otros tipos de shows de supervivencia de K-pop, pero para ídolos chinos, donde 101 aprendices compiten a través de varios retos y también actuaciones, y los 11 aprendices más populares consiguen debutar en un grupo al final. Y a pesar de flojear a propósito durante todo el programa, e incluso de declarar abiertamente que quería ser eliminado, 大家好，我叫李卢秀，大家都知道，就是成为男团不是我的梦想。 hasta convertirse en uno de los mejores concursantes de todo el programa. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo se hizo realidad su peor pesadilla de tener muchos fans y también ser famoso? Para entender eso, primero tenemos que conocer los antecedentes de Lelouch. Lelouch nació originalmente en la ciudad de Vladivostok, en Rusia. Sé que las personas en los comentarios siempre me dicen que tengo un acento ruso, pero esa es la prueba de que no hablo ni una sola palabra de ruso. Perdóname. Había crecido ahí y permanecido ahí durante toda su vida hasta 2015, cuando quiso buscar algo refrescante para su vida, algo muy diferente de su propia cultura, pero no en el extremo opuesto del mundo, donde es difícil para visitar a casa. Fue entonces cuando pensó, ya está, voy a ir a China. Así que sin dudarlo mucho, se trasladó a Shenyang, una ciudad de China, y con su amor por aprender culturas diferentes, empezó inmediatamente a aprender mandarín. Desde entonces se quedó en China y tuvo varios trabajos como agente de ventas, modelo, traductor, e incluso trabajó como vendedor para comprar productos chinos, subir el precio y venderlos en su país de origen. En otras palabras, a Lelouch le va realmente muy bien en China. Nunca se había enfrentado al desempleo, a pesar de no hablar chino bien al principio y de ser extranjero, porque todos sabemos lo difícil que es conseguir un visa para trabajar en un país extranjero, e incluso ganaba muy buen dinero y era muy satisfecho con su vida. Nunca se le había pasado por la cabeza entrar en la loca industria del entretenimiento. Según él, nunca había cantado en serio más que la canción Cumpleaños Feliz, ni había bailado, y francamente ser un ídolo era lo más alejado de su mente. Eso fue hasta que conoció a un amigo llamado Ivan Wang, una persona de mi ciudad, Hong Kong, y en el momento que se conocieron ya se llevaban muy bien, e Ivan estaba muy intrigado e impresionado de que un ruso pudiera hablar mandarín tan bien, pero poco sabía que en realidad era el director general de una empresa de entretenimiento japonesa con sede en Hong Kong llamado King Enterprises. King Enterprises quería enviar a sus dos aprendices de Japón, Amu y Yu, a competir en Chuan 2021. Sin embargo, ninguno de los dos había vivido en China ni hablaba mandarín, por lo que Ivan temía que sus dos aprendices de Japón tuvieran problemas para adaptarse de su vida en China. Fue entonces cuando se acordó de que tenía un amigo, Lelouch, que vivía en China, pero también un extranjero que hablaba bien chino, así que se puso en contacto con Lelouch para que le ayudara a cuidar a los dos chicos japoneses. Si te gusta lo que yo hago, por favor dame un like y suscríbete, y también activa la campanita. También me puedes seguir en Instagram con el enlace abajo, y también voy a estar muy agradecida si puedes ver mis otros videos luego también para apoyarme un poco, y también puedes ver cómo mi español había mejorado tras el tiempo. De todos modos, continuamos. Por si un ruso enseñando chino a dos japoneses no fuera lo bastante absurdo, el director de Chuan supuestamente se fijó en Lelouch. Eres bastante guapo y con la piel tan blanca como la nieve, podrías destacar en el show. Y le pidió que se uniera al show solo 5 días antes de que empezara el rodaje. Tal vez te preguntes, ¿por qué el equipo de producción sigue reclutando a concursantes solo días antes del concurso? Seguramente habrían tenido meses para prepararse, ¿no?
Pues resulta que el show tenía muchas dificultades para encontrar a concursantes. Muchos de los concursantes internacionales no pudieron venir solo en el último momento por problemas del visado, y además de eso, algunos de los concursantes locales también se habían retirado del show en el último momento repentinamente, desesperados por encontrar concursantes. Los productores eran dispuestos a encontrar a cualquiera persona, pero incluso después de haber arrastrado a un montón de personas y personas al azar para que se uniera al show, como Lilor, una becaria desprevenida que había solicitado ser profesora del baile para el programa, y David, que literalmente era solo un traductor. Seguían teniendo menos de 90 concursantes, muy lejos de los 101 previstos. Así que al darse cuenta de que Lelouch, un chico bastante guapo, también sabía hablar chino, vinieron inmediatamente una oportunidad y se apresuraron a ofrecerle un puesto en el show. Al principio Lelouch rechazó la oferta, ya que no tenía intención en convertirse en ídolo. Sin embargo, tras repetidos intentos del equipo de producción, Lelouch finalmente aceptó y se convirtió en un concursante de King Enterprises. Así que ahora King Enterprises tiene 3 concursantes, porque después de todo se sentía un poco aburrido en China y pensó que participar en el programa podría ser una experiencia genial y una forma estupenda de salir de su zona de confort. Quiero decir, ¿qué es lo peor que le podría pasar? Bueno, supongo que en Rusia la cultura de K-pop no es tan fuerte, así que Lelouch no tenía ni idea de a qué se estaba apuntando. Y desde el principio Lelouch ya tuvo problemas. Es decir, nunca había recibido ningún tipo de formación y, como era de esperar, en la primera evaluación le colocaron en las clases de bailarín de grado F. Al principio Lelouch intentó ser positivo e incluso mencionaba que quería desafiarse y también trabajar duro. Sin embargo, con el paso del tiempo, el estrés de la vida de un ídolo empezó a afectar a Lelouch. No solo le costaba cantar y bailar, también le faltaba energía y se sentía constantemente cansado. Todos los días eran físicamente muy difíciles para Lelouch y a menudo se le podía ver tumbado durante los ensayos o luchando por recuperar el aliento mientras cantaba o rapeaba. Pero aún debido a su falta de habilidades y su poca energía, siempre era criticado por los profesores o mentores del show. Estaba claro que Lelouch no era hecho para ser un ídolo, y en el tercer episodio ya empezó a decir: solo quiero irme a casa. Lo más gracioso es que Lelouch ni siquiera intentaba ocultar su odio para la vida de un ídolo. Se quejaba abiertamente en la pantalla de que el show le agotaba, de que se arrepentía mucho haber unido a él y de que solo quería recuperar su libertad. 我的生活完全不一样，睡得很少，起来很早，没有自由，天天上课，好累。 Pero no puede simplemente dejar el show sin más. Pues no. Resulta que Lelouch había firmado un contrato con el show, lo que significaba que probablemente tenía que pagar muy fuertes multas si rompía el contrato y se marchaba antes de tiempo. Todo lo que podía hacer Lelouch era esperar y rezar para que su clasificación fuera lo suficientemente baja como para que finalmente fuera eliminado del show. Y así Lelouch hizo todo lo que pudo para sabotear su propia clasificación, ya fuera aflojando en los entrenamientos, fingiendo ser malo en chino o intentando ser lo más aburrido posible. De verdad hizo todo. Sin embargo, lamentablemente, personalmente creo que tiene que ver con su piel tan blanca como la nieve. Consiguió clasificarse en un impresionante 29º puesto durante la primera eliminación, y esa clasificación siguió mejorando en cada episodio. Cada vez más desesperado, Lelouch empezó a suplicar a sus fans que no le votaran para poder irse a casa, y en un momento dado incluso rogó a sus fans que, cito textualmente, dejaran de quererle. Pero cuanto más ponía esa cara, más la gente parecía encontrarle muy chido. Bueno, quizá por una vez debería sonreír y decir: ¿sabes qué? Nunca quiero irme a casa. Y la gente por fin dejaría de querer a Lelouch. Pero precisamente su falta de presencia escénica y su actitud desganada fueron lo que le hicieron muy popular. En primer lugar, en comparación con todos los demás concursantes, todos eran muy trabajadores y también muy ansiosos por ganar el show. Por eso Lelouch destaca definitivamente. Era una especie de cómic del show, muy pesimista y también muy letárgico. Creo que la audiencia está tan acostumbrada a ver a personas que hacen lo que sea para luchar por un puesto, que a veces incluso estresa al público, que el hecho de tenerlo a él como concursante en realidad aporta un ambiente más ligero al programa,
y es literalmente el Gudetama del show. Y este huevo no es popular sin razón alguna. En el fondo a todos nos gustaría ser tan relajados como este huevo, y el público se alegró de que por fin alguien rebelara contra la cultura laboral asiática de no parar de trabajar, lo cual es realmente muy tóxico. Pero él es diferente, porque él no tiene miedo de expresar sus opiniones en lugar de fingir que todo está bien aunque está haciendo un trabajo que no le gusta. Muchos fans incluso se unieron y bromeaban diciendo que deberían votar por él y obligarle a hacer el 996, que es un término chino que significa trabajar de las 9 de la mañana a las 9 de la noche durante 6 días de la semana. Pero lo más importante que hizo que la gente se enamorara de él fue que, a pesar de parecer una persona muy fría, Lelouch tenía un lado más suave. Aunque odiaba cada segundo en la competición, se esforzaba cada vez un poco más durante los desafíos en grupo para no decepcionar a su equipo. Ni que decir tiene que Lelouch llegó a la final derrotando irónicamente a Amu y Yu, que si recuerdan eran las personas de las que debía ocuparse. Y a lo largo del episodio final estaba muy claro que Lelouch no quería estar ahí, y a veces parecía realmente disgustado. Es decir, si ganaba el concurso, se quedaría atrapado en un grupo de chicos durante años por culpa de un estúpido contrato. Pero finalmente llegó el momento de anunciar a los 11 ganadores. Este era el momento que todos habían estado esperando, pero mientras que todos los finalistas estaban obviamente muy nerviosos, Lelouch era quizás el más nervioso de todos. Se quedó rígido en una esquina con las manos juntas, pensando: por favor, no me dejan ganar. Pero uno a uno los ganadores fueron anunciados, y cada vez que su nombre no era pronunciado, sentía que se acercaba más a la libertad. ¿Habrá conseguido que su pesadilla termine ahora? Lelouch dejó escapar un suspiro de alivio, porque los 11 ganadores habían sido anunciados, y Lelouch no era uno de ellos. ¡Lo consiguió! Parece que sus fans habían decidido finalmente respetar los deseos de Lelouch y acabó en el puesto 17 de la final, quedándose a las puertas del debut. La pesadilla de Lelouch por fin había terminado, y en las horas siguientes hubo miles de mensajes sobre él en los que leía: enhorabuena por haber perdido, no puedo estar más feliz. Y uno de ellos era de la embajada rusa. ¿Por qué parece que China le ha tenido secuestrado todo este tiempo y ahora por fin le rescatan? Desde el programa, Lelouch se ha mantenido activo en las redes sociales y ha expresado que, a pesar de su terrible paso por el programa, no guarda rencor y sigue estando muy agradecido por la oportunidad. En cuanto al futuro, nadie sabe realmente cuáles son los planes futuros de Lelouch, pero una cosa es segura: no será bailarín ni cantante, aunque si lo buscamos en Google, ahora igual lo encontramos como cantante y bailarín. Perseguiremos tus sueños para siempre, hermano, no te preocupes. En fin, ¿qué opinas de eso? ¿Te hace gracia la situación o te da más pena que esté atrapado? De todos modos, gracias por estar aquí, y también puedes ver mis otros videos para apoyarme mejor, y nos vemos en la semana que viene, así que chao.